Ahí no es porque yo quiera, por supuesto, pero ahí desmitificamos al Torino argentino, ¿no? En realidad no es argentino, en realidad el Torino es el Rambler American 440H, que en la época de fabricación, Industrias Kaiser Argentina, que no es otra cosa que las Kaiser Frazer, ya había firmado con la American Motors, introducen a su línea Jeep, porque Kaiser acá lo que traía eran productos Kaiser, algunos productos bajo licencia de Europa como el Alfa Romeo 1900, que con tren trasero y tren delantero de Jeep y el Willys 4 le pusieron el nombre Kaiser Bergantín, y traían el Renault Dauphine antes de que Renault se meta en la sociedad, lo traían importado. Bueno, cuando firman con American Motors en Estados Unidos la fusión, empiezan a entrar los productos Rambler, y buscaban un deportivo de los 60 que le empiece a hacer frente a los deportivos europeos que estaban entrando al país, que tanto gustaban, ¿viste? La Coupé Fisore, la Coupé 1500, ni hablar, bueno, y demás. Entonces eligieron el Rambler American 440H porque era el que más líneas europeas tenían. Contratan a la casa Pininfarina para que le haga unos retoques. Esto lo que le hace más que nada es retocarle trompa y cola. Y el interior, por supuesto. Y no le ponen el motor original del Rambler American. El Rambler American traía un V8 o un 6 cilindros, que no era el Continental, era otro. Entonces le ponen el Jeep Tornado 230, que era un motor muy moderno, pero que no había sido desarrollado, que lo usaban para pickups y camiones, y acá lo desarrollan. Y así nace el Torino. Y como verán que muchos dicen que el Torino salió de la base del Rambler Classic 660 o boca de pescado, no es así. Porque había un American de 4 puertas que ahí lo están viendo, que no era exactamente igual. Se parecía al Classic 660, pero no era exactamente igual. Más adelante, cuando se da en Estados Unidos la fusión Renault-American Motors, acá la fábrica pasa a denominarse Icar Renault a mitad de los 60. Después de que se fabricó el Torino nunca fue un producto de Renault. Y bueno, de a poco empezaron a dejar de fabricar los productos de American Motors. American Motors, aparte de tener los Rambler, tenía también la línea Jeep. Nuestras estancieras son Jeep Wagon, Jeep Pickup, Jeep Station Wagon. Bueno, de a poquito los fueron pateando, y cuando Renault directamente absorbe a la American Motors en Estados Unidos directamente, acá nace Renault Argentina, hoy CIADEA, y siguieron fabricando el Torino igual, lo siguieron fabricando porque acá vendía muy bien. Hasta el año 82, aunque hay algunas unidades patentadas en el 83, pero fue hasta el año 82. Y otra de las cosas que pocos se fijan es que en la chapa identificatoria del auto, tanto de la época de ICA, como la época de ICA Renault, como la época de Renault Argentina, dice que está fabricado bajo licencia de American Motors, de la AMC. Fue una muy buena combinación el desarrollo del Jeep Tornado 230, en combinación con una caja alemana que fue la ZF, porque el American 440H traía con una relación distinta a la que conocemos, pero traía caja Sanginao distinta. Por eso acá cuando sacan el Chevy Super Sport, que Sanginao no estaba todavía en la Argentina, le compran cajas a la ICA, a la ZF, se las ponen al Chevy Super Sport 4 puertas. Es decir, para finalizar, lo que se buscó es un auto americano que tenga unas líneas más o menos europeas, porque si ustedes ven la cabina es muy parecida a la de la Coupé 1500, y europeizarlo, pero con una mecánica que era muy del gusto americano en esos años en la Argentina, ¿no? Mecánica grande, un auto de unas dimensiones bastante interesantes, pero tenía el motor más moderno que había en mercado, siempre hablando de los 6 cilindros, por supuesto, porque tenía válvulas en B, porque tenía, que eso le daba cámaras hemisféricas, ¿no? Árbol de levas a la cabeza,
Pero en Estados Unidos no había sido desarrollado, no fue un motor exitoso. Era para pickups y para camiones de la línea Jeep. Acá se lo desarrolló muy muy bien, aunque al principio ha tenido problemas, hasta que le encontraron la vuelta, que la vuelta se la encuentran con el Tornado Jet, ponele, ¿no? Y como dije, bueno, pues cuando le ponen las 7 bancadas, que eso es un desarrollo nacional, lo llaman Torino, pero no era más que el mismo Jeep Tornado 230 de siempre, pero con 3 bancadas más, ¿no? Bueno, eso, básicamente. El desarrollo fue muy bueno del motor, sin embargo. Digamos, el Torino no es que sea un auto nacional, es un desarrollo nacional. Y la casa Pininfarina, otro dato que no es menor, la casa Pininfarina, para retocarle la trompa por sobre todas las cosas, se basa en la Coupé Fiat 1500 de Viñale. ¿Por qué? Porque la casa Viñale hace la Coupé Fiat 1500 genuinamente para el mercado argentino. La estañada que le decían, porque era toda estañada. Por ejemplo, la Coupé 1500 en Italia es como el sedán en líneas, pero de 2 puertas más largas, luneta y parabrisas más agachados. Y creo que en Alemania y no me acuerdo qué otros lados hay una Coupé 1500 que es muy parecida a la nuestra, pero es de la casa Pininfarina. Por eso es tan buscada en el mundo y por eso la vienen a buscar de todas partes del mundo la Coupé 1500 nacional. Fue algo de avanzada, fue un auto justo, increíble, frenaba increíblemente, tenía un andar increíble, le habían mejorado mucho la tapa al hemisférico varillero 1500, bueno, y de bla 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 bla. Pero se basaron mucho en eso, incluso en el instrumental, porque el instrumental de la 1500 fue un desarrollo nacional que lo fabricó SIAP, o sea, lo diseñó Fiat, pero se lo mandó a hacer a SIAP. Y los relojes del Torino, o el instrumental de Torino es muy parecido, también se lo mandó a hacer en base a la de la 1500 a SIAP. Y casualmente, mirá cómo es la cosa, tanto el velocímetro, pero eso en exactitud, tanto el velocímetro como el tacómetro de la Coupé 1500, solo que con aguja naranja y no blanca. Ese diseño, cuando se deja de fabricar la 1500, lo compra General Motors y se lo sigue mandando a fabricar a SIAP para el Chevrolet Super Sport, el Chevrolet Rally Sport, hablando del 400, el Chevy Super Sport 4 puertas y después la Coupé. Nada más que le habían agregado otros auxiliares, pero centralmente esos dos eran igual a la de la Coupé 1500. O sea, cuando te dicen que el Torino es la madre de la 1500, la Torino, y es al revés, En realidad no es madre ni padre de nadie, es un Rambler American 440H. Pero para toda la fisonomía de trompa, la firma Pininfarina se basó en la Coupé 1500 de Viñale. Yo tengo el libro que se llama El Proyecto X, que dice del 440H al Torino. Pues mi tío trabajó años en Córdoba y está todo el desarrollo y todo lo que compartía con el 440 y lo que era genuinamente nacional del auto. Lucho, bueno, sí, tal cual es como voy a contar la historia, nada más que te voy a hacer una corrección con respecto a la evolución del motor. Si bien es la evolución del Tornado 230, pero el motor Torino es pero muy distinto al motor Tornado. A partir de las 7 bancadas, como bien vos decís, viene la primera gran diferencia, pero después cambió diametralmente la tapa de cilindros. La tapa de cilindros del motor Torino es totalmente distinta a la del motor Tornado. El diseño de las cámaras, el diseño del múltiple de admisión y fundamentalmente la disposición del árbol de levas, el árbol de levas, las válvulas y los botadores. El motor Torino en el árbol de levas no está montado sobre el buje de bronce como en el motor Tornado. No tiene la torreta que tiene el Tornado, sino que el árbol de levas está montado sobre 4 cojinetes de metal de fricción del mismo tipo que se usan en los cojinetes de biela y bancadas, que son medio cojinete en realidad, y de arriba
tiene una torreta muy baja, totalmente distinta a la del Tornado, donde van alojados los botadores, que son botadores semi-hidráulicos, que el motor Tornado no tiene. Después, lo que es el block es prácticamente igual. No es igual del todo, es prácticamente igual. Pero la tapa de cilindros en el motor Torino es totalmente distinta, hasta el OHC 230, que venía con pistones con cabeza redondeada. A partir de la línea nueva de la ZX, GR y TSX, los últimos TSX, ya tenés un motor OHC 233, ya no es más el 230, que viene con pistones Hemi. El pistón Hemi es el pistón que tiene las dos jorobas. Eso le da una relación de compresión más alta que el Tornado y le da unos 20 caballos más que el OHC 230. El 233 es el que equipa la ZX y a los GR, con una pequeña diferencia en el cruce de levas entre el GR y el ZX, más una pequeña diferencia en las gargantas del carburador Carter. Tenés unos 20 HP de diferencia, pero la tapa de cilindro es totalmente distinta al Tornado, nada que ver.